Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel García y voy a ser su profesor en la materia de Contratos 1 en este semestre otoño 2020. Bueno, pues como todos sabemos y como todos nos hemos percatado, la manera en que se van a impartir las materias probablemente cambie de manera definitiva. Sin embargo, ahorita que estamos en un periodo de transición, pues sé que va a ser difícil, complicado adaptarse a una nueva dinámica de impartir la cátedra. Es por ello que yo he tomado la decisión, junto con otros maestros de Derecho Civil, de publicar ciertas cápsulas en las plataformas de la propia Ibero o en YouTube. Yo evidentemente les estaré informando, o ustedes podrán percatarse de cuándo se sube un video. El video o los videos hechos a manera de cápsulas son a propósito de todo el temario. Entonces, respecto de cada tema o subtema en el temario, yo voy a ir haciendo 1, 2 o 3 cápsulas. La idea de las cápsulas es que sean breves, concisas y sobre todo prácticas. Yo parto de una idea básica con relación a ustedes. Están en el penúltimo civil, eso implica que ya deben de tener conocimientos suficientes y robustos respecto de las materias anteriores. Yo siempre he considerado Contratos 1 como una materia relativamente sencilla, por el hecho de que una buena parte de los conceptos, que es la primera parte del curso, la vieron en Obligaciones 1. Es decir, si ustedes observan su temario, el primer módulo, la primera parte del curso, que es un poquito menos de la mitad, se denomina Teoría General del Contrato. Eso, o ese tema, se estudia a propósito de la primera parte de la Teoría General de las Obligaciones. Si ustedes recuerdan, en sus materias de obligaciones, tanto la 1 como la 2, pues en atención al orden que lo estudia o lo señala el Código Civil, se estudia lo que es fuentes de las obligaciones, que es la parte medular del curso de Obligaciones 1, y en Obligaciones 2 se estudia el tema de modalidades, transmisión, efectos y finalmente ineficacia. Por ende, es que considero que la materia no debe de ser complicada para ustedes, y más esta primera parte. Es por ello que, independientemente de que el enfoque de las cápsulas va a ser estrictamente práctico, no puedo dejar de lado las cuestiones teóricas, que son las que ustedes en un gran porcentaje se tendrán que abocar de conformidad con la bibliografía que viene en el propio temario. Es decir, independientemente de que esto lo vamos a platicar en la primera sesión por la plataforma de Zoom, la idea de la materia o la nueva dinámica de la materia es que ustedes sepan cuál es la bibliografía, ustedes atiendan a la misma, la lean de conformidad conforme se vaya avanzando en los distintos módulos de la materia, puedan a partir de estas cápsulas tener una idea clara de cuestiones prácticas del módulo correspondiente, y las sesiones que vamos a tener en el horario ordinario de clase. Afortunadamente son grupos pequeños. Bueno, el grupo de Contratos 1 es un grupo pequeño y lo podríamos hacer de corrido en 1 hora, en 1 hora y cuarto, incluso en 45 minutos. La idea central, y sé que en un principio no va a ser sencillo, es que empecemos a discutir lo que ustedes estudiaron y no entendieron o quieran reflexionar al respecto. Sé que al principio pues va a haber mucho silencio, pero estoy convencido, porque así me pasó en la materia el semestre pasado, se desenvolvió de una manera muy amena a partir de que ustedes entiendan que la dinámica es distinta y que la cátedra pues evidentemente cambia con motivo de las circunstancias. Esto simplemente me lleva a iniciar de conformidad con su temario con el primer punto, y que les dé este video una idea de cómo vamos a estar llevando a cabo las mismas. Como les comenté en el temario, y lo vamos a platicar el lunes próximo,
está dividido en dos partes. La teoría general del contrato, que aborda básicamente los temas ya vistos en Obligaciones 1 y que los vamos a repasar en su conjunto, pero de manera muchísimo más práctica los vamos a estar confrontando con el tema de las ineficacias, que es un título, que es el último título de la primera parte del libro cuarto, que generalmente no se estudia ni se repasa. Es cuando hablamos de inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa. Entonces, toda la primera parte de la materia, a propósito de la teoría general del contrato, que abarca la diferencia entre convenio y contrato, los elementos de existencia, los requisitos de validez, lo alusivo a los principios que rigen a los contratos, a la interpretación de los contratos, a la clasificación de los contratos. Todo eso es, como yo les he venido diciendo, de manera, algo que ya vieron, que ya estudiaron. Y pues la idea entonces es que tengamos todos muy claro que tenemos que ponerle mucho énfasis al tema de las lecturas, ¿sí? Y en la clase per se vamos a estar rebotando ideas, yo voy a estar haciendo cuestionamientos y preguntas, y por supuesto que voy a ir ahondando, ¿sí? Entonces nada más, para comenzar, me voy a abocar al primer tema del primer módulo del temario, que es el alusivo a la diferencia o la definición de convenio y contrato, lo que es la definición legal, la definición doctrinal, algunas críticas y evidentemente el enfoque práctico, que ese considero que va a ser el más útil para ustedes, porque pues de estar leyendo únicamente los textos y la ley puede llegar a ser muy tedioso y aburrido. En fin, empezando por el tema de la definición de convenio y contrato, yo les haría una reflexión inicial. ¿Qué diferencia encontrarían entre los siguientes conceptos? Acto jurídico o negocio jurídico, como un mismo concepto en atención a la teoría que se adopte respecto de la teoría del hecho y del acto jurídico. Es decir, acto jurídico y negocio jurídico versus convenio y versus contrato. ¿Qué relación lógica guardan esos tres conceptos? Puesto que, como verán, nuestro Código Civil atiende o se aboca al estudio de uno solo de ellos, ¿sí? La idea es muy sencilla. La relación lógica entre estos tres conceptos es que estamos hablando de género y especie. Acto jurídico funge como género, convenio funge como especie y contrato también funge como especie. A su vez, el contrato es una especie del género convenio. Eso lo podrán advertir a partir de la lectura del 1792 y del 1793. Si recuerdan bien, en el artículo 1792 se define al convenio en sentido amplio. Esto a partir de una aproximación doctrinal. Se dice que el 1792 estudia el convenio en sentido amplio porque dice que los convenios es el acuerdo de voluntades por el cual se crea, transmite, modifica o extingue derechos y obligaciones. Es en sentido amplio porque de esa definición genérica de convenio se desprende su primera especie, que es el contrato. El 1793 señala que los convenios por los cuales se crean o transmiten derechos y obligaciones reciben el nombre de contratos. Entonces, ahí hay una diferencia género y especie. Como ven, el código en esta primera parte, o cuando entra al estudio, estamos en los primeros artículos del libro cuarto. Cuando empieza a abordar el código esta materia, se enfoca en la especie, ¿sí? Incluso ustedes podrán recordar que todo esto se denomina la teoría general del contrato, no así la teoría general del convenio, ¿sí? Y esto, en adición, no se parte de un estudio de la teoría general del acto del negocio jurídico. Es decir, el código está regulando a la especie. Y como principal crítica de esto es que las reglas de la especie le son aplicables
al género. Si nos vamos justamente al último artículo del título primero de la primera parte del libro cuarto, es decir, el artículo 1859, nos dirá que las disposiciones sobre contratos, es decir, todo el andamiaje que está del 1792 al 1858, esas disposiciones le son aplicables a todo convenio o acto jurídico en tanto no se oponga la naturaleza de los mismos. Es decir, las reglas de la especie, las reglas del contrato, se le aplican a todos los convenios y demás actos jurídicos, por lo cual resulta bastante incongruente desde un punto de vista lógico, ¿sí? Solo sirva de ejemplo señalar que, por ejemplo, el Código Civil alemán regula al género más lejano, que es decir, regula al negocio jurídico a partir de las teorías que se esgrimieron en la teoría del hecho y del acto jurídico. Es por ello que esta primera idea, aunque es teórica, tiene una repercusión práctica importante. La teoría general del contrato es trascendental saberla y dominarla porque le será aplicable a todos los demás convenios y actos jurídicos, inclusive aquellos innominados, y no solamente dentro del ámbito del derecho civil, sino dentro del ámbito del derecho mercantil, del derecho administrativo y de las demás materias. Si ustedes recuerdan, nada más a manera de ejemplo, todos dominan la idea de que el derecho civil es supletorio del derecho mercantil. En el artículo 2 del Código de Comercio hace alusión que la supletoriedad del derecho mercantil se encuentra en el derecho, en el Código Civil Federal, ¿no? Es por eso importantísimo dominar toda la teoría general del contrato, que está inmersa en la teoría general de las obligaciones, ¿sí? Ahora, algunas cuestiones prácticas respecto a estos dos primeros artículos. Si se acuerdan, ya dijimos que el convenio está previsto en el 1792, que es el acuerdo de voluntades por el cual se crean, transmiten, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Y el contrato es el convenio por el que se crean y transmiten, o el acuerdo de voluntades por el cual se crean y transmiten derechos y obligaciones. Existe la categoría doctrinal, porque no está en el código, del convenio en sentido estricto. Y el convenio en sentido estricto, pues, es aquel por el cual se modifican o extinguen derechos y obligaciones. Es así que pasaría a una cuestión más práctica. Cuando conocemos y dominamos estas definiciones de memoria, o ya las tenemos muy presentes respecto de cuál es la diferencia entre crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones, la primera pregunta que les lanzaría sería ¿a qué derechos se está refiriendo estas definiciones? Es decir, si vamos a partir ahora o vamos a circunscribirlo primeramente al contrato, ¿sí? Porque es la figura regulada. ¿Cuál podría ser un contrato por el que se creen? Vamos a hacer a un lado las obligaciones, que ya las debemos de tener claras. ¿Cuál sería un contrato por el cual se cree un derecho? Y primer paréntesis, ¿a qué derechos se está refiriendo el 1793? Cuando habla de derechos y obligaciones, haciendo a un lado el tema de las obligaciones, ¿a qué clase de derechos se refiere? ¿Derechos reales? ¿Derechos personales o de crédito? ¿O a ambos? ¿Sí? Porque a partir de la respuesta que le demos a esto, es que vamos a poner ejemplos ahorita de contratos y más bien de contratos por los cuales se creen derechos reales, contratos por los cuales se creen derechos personales, contratos por los cuales se transmitan derechos reales y contratos por los cuales se transmitan derechos personales. Ahora, puede haber toda una combinación. Lo importante es hacer esta primera idea práctica. ¿A qué derechos se está refiriendo? Pues ustedes conocen el principio que cuando la ley no distingue, no tenemos que distinguir. Se refiere a derechos tanto reales como derechos personales. Para esto, bueno, pues hay que tener un conocimiento ya no básico, sino bastante sólido de la diferenciación entre derechos reales y derechos personales. El que no lo tenga muy claro, cualquier libro de bienes y derechos reales
el estudio de esa materia es prácticamente a partir de la distinción entre estos dos derechos que se les conoce como derechos patrimoniales, es decir, derechos que obran en el activo patrimonial de una persona. ¿Por qué? Pues en el pasivo están las obligaciones. Entonces, regresando a la exposición, ¿cuál puede ser un contrato por el cual se cree un derecho real? Sería la primera categoría. Aquí valdría la pena que recordásemos cuáles son los derechos reales que están previstos en la legislación civil. Propiedad, y luego los desmembramientos de propiedad, usufructo, uso, habitación, servidumbre, prenda e hipoteca. El contrato más frecuente con el que vamos a estudiar en una buena parte del curso cuando terminemos la teoría del contrato, la compraventa. En la compraventa se está creando un derecho real, es decir, yo por vender mi automóvil o mi celular o mi casa a una persona llamada compradora, ¿se está creando un derecho real? ¿O yo soy titular de un derecho real de propiedad? Es decir, en mi patrimonio, en mi activo patrimonial, está el derecho real de propiedad sobre la casa, sobre el automóvil, sobre el celular, y no se está creando. Ya está en mi patrimonio y el efecto de la compraventa es el que se traslade o se transmita ese derecho real a otra persona. Entonces no estamos en la categoría de creación de un derecho real. ¿Qué derecho real sí podría ser motivo de creación a partir de un contrato? Pues los derechos reales de garantía. Esos los van a abordar en contratos 2, pero estudiaron el derecho real de prenda y de hipoteca en bienes y derechos reales. Por ende saben que están previstos y regulados en el título cuarto, en la segunda parte del título cuarto de los contratos, no así en el libro segundo a propósito de bienes y derechos reales. Por ende, si yo celebro un contrato de mutuo o de apertura de crédito y mi acreedor me exige o me solicita que se constituya una garantía real, habrá un contrato que en términos de su clasificación será accesorio, pero un contrato que celebre yo como deudor con mi acreedor a propósito de una obligación principal en otro contrato, es decir, contrato de mutuo por el cual, como veremos al final de este curso, se pone a mi disposición, o más bien se me transmite la propiedad de una suma de dinero o de otro bien fungible, y yo asumo la obligación de restituirlo. Ahí está ese primer contrato. Pero el contrato de prenda, por el cual yo voy a afectar un bien de mi propiedad para garantizar en caso de incumplimiento de la obligación principal, estoy a través del acuerdo de voluntades en ese contrato de prenda creando un derecho real de prenda que antes no existía. El acuerdo de voluntades fue determinante para la creación de un derecho real que no existía. Entonces, en esta primera categoría, es decir, contratos por los cuales se creen derechos reales, pues el contrato de prenda o el contrato de hipoteca, así de sencillo. Pasando a la segunda categoría, creo que ya va a ser más sencillo, ¿no? ¿Cuál es un contrato por el que se transmita un derecho real? Pues ahí queda bastante claro que en el ejemplo antes esgrimido, es decir, en la compraventa, yo ya soy titular de un derecho real de propiedad sobre el automóvil y al celebrar, al darse el acuerdo de voluntades, es decir, el consentimiento y el perfeccionamiento del contrato, ese derecho real que ya existía simplemente se transmite de mi activo patrimonial al activo patrimonial del comprador, ¿no? Estos son meros ejemplos sencillos, pero para que podamos tener una aproximación práctica a estos dos primeros artículos del libro cuarto. Luego, pasemos a derechos personales o de crédito a propósito de un contrato. Primeramente, un contrato por el que se cree un derecho personal. ¿Sí? Ese yo creo que es el ejemplo o el supuesto más sencillo de todos. Cuando estudiaron Obligaciones 1, ¿cuál es el objeto central? Más bien, ¿cuál es el primer gran tema de esa materia? Pues las fuentes de las obligaciones. ¿Y cuál es la fuente primordial de obligaciones? Pues el contrato. Si estamos hablando que el contrato
es la fuente principal de obligaciones. ¿Qué es lo que hay? Una obligación, recuerdan, pues es una relación jurídica, ¿no? En donde hay un acreedor y un deudor. La obligación como tal se puede estudiar desde un punto de vista amplio o desde un punto de vista estricto. Aquí me estoy refiriendo a la obligación desde un punto de vista estricto, es decir, desde la perspectiva del deudor. Esa relación jurídica vista desde la perspectiva del deudor, si trazamos una línea vamos a llegar al punto de vista del acreedor. Eso se llama el correlativo derecho de crédito, es decir, a cada obligación hay un correlativo derecho de crédito. Entonces, un contrato por el que se cree un derecho personal o de crédito, pues es muy sencillo, porque básicamente todos los contratos son fuente de obligaciones. Entonces, si nos vamos al contrato más recurrente, más mencionado y el que va a ser materia principal de nuestra materia, que es la compraventa, ya dijimos que en la compraventa se transmite un derecho real, ¿sí? Pero también se están creando derechos personales. ¿Cuál es el derecho personal o de crédito del vendedor? Pues que le paguen el precio, que el comprador le pague el precio. Yo, vendedor de mi casa, tengo un derecho de crédito a que el comprador me pague el precio. Ese derecho de crédito que tengo yo como vendedor es una relación jurídica en donde del otro lado de la misma pues hay la correlativa obligación a cargo del comprador de pagar el precio, ¿sí? Entonces, pues esa es la categoría más, diría yo, la más sencilla, porque, pues, regresando, todos los contratos o la fuente primordial de obligaciones, pues son los contratos. Por último, la última categoría, derecho, un contrato por el que se transmita un derecho de crédito. Y aquí, o sobre este punto, me voy a detener y vamos a tener nuestra primera, independientemente de las lecturas, la primera tarea que les voy a dejar. Ustedes estudiaron a fondo en la materia inmediata anterior, es decir, en Obligaciones 2, un contrato por el cual se transmite un derecho de crédito. Si no lo recuerdan, pues es la cesión de derechos. Si se acuerdan, en Obligaciones 2, cuando entraron al tema de transmisión de obligaciones, la primera figura a estudiar fue la cesión de derechos. Y en la cesión de derechos, aunque el código no lo diga, toda la doctrina es unánime al señalar que se trata, o su naturaleza jurídica es la de un contrato, ¿sí? Yo le presto a mi mejor amigo 20,000 pesos. Ese préstamo, coloquialmente denominado préstamo, es jurídicamente un contrato de mutuo, ¿sí? Yo asumí la obligación de transmitirle la propiedad de una cantidad de dinero y él asume la obligación de restituírmela en el término que hayamos pactado. Yo, mientras ese término no llegue, porque la obligación aún no es exigible, tengo este derecho de crédito que yace en mi activo patrimonial. Ese derecho de crédito de cobrarle los 20,000 pesos lo puedo transmitir. Se lo puedo transmitir a cualquiera de ustedes a título oneroso o a título gratuito. Ese contrato que celebremos nosotros, y ustedes lo abordaron porque tiene muchísimas peculiaridades, se llama cesión de derechos, ¿sí? Entonces, ese sería el contrato por el cual se transmite un derecho personal o de crédito. Entonces, estando así las cosas, la tarea a la que les voy a dejar y la voy a preguntar en la siguiente sesión de Zoom va a ser los contratos que ustedes ya estudiaron a propósito de la materia de Obligaciones 2. Ahí ustedes, ya les dije uno, lo quiero bien estudiado, bien repasado más bien. Vieron dos contratos perfectamente, son propios de la materia de Obligaciones 2, en donde seguramente los abordaron a partir de lo que vamos a ir viendo en toda la materia, es decir, sus elementos de existencia, sus requisitos de validez, sus casos de ineficacia, etcétera, ¿no? Y sus peculiaridades, ¿no? Entonces, es por ello que ya les mencioné uno, que es la cesión de derechos, y faltaría nada más que me dijeran cuál es el otro,
y los necesito bien repasados para la siguiente sesión del miércoles, por favor. Bien, ahora, bueno, como les mencioné, ya nada más me circunscribí al tema del 1793 y de esta cuestión práctica en torno a los contratos que crean o transmiten derechos y obligaciones, haciendo alusión a derechos reales o personales. En materia del convenio, en estricto senso, es decir, la categoría doctrinal de convenio en sentido estricto, es decir, el acuerdo de voluntades por el que se modifican o extinguen, lo iremos abordando poco a poco a lo largo del curso. ¿Por qué? Porque generalmente se trata de convenios innominados, es decir, no hay como tal en el Código Civil un convenio, por regla general, que atienda a estas características, sino se circunscribe más que nada a actos jurídicos 100% innominados que celebran las partes. Es muy sencillo, tampoco es tan complicado. Les pongo brevemente un ejemplo. El contrato más importante que van a estudiar en la siguiente materia, en contratos 2, es el arrendamiento, porque es de los contratos más regulados y más útiles y de mayor utilización en la práctica. Es un contrato, como estudiarán en esta materia, en contratos 1 vamos a volver a repasar de manera muy enfática el tema de la clasificación de los contratos. Hay clasificación legal y hay clasificación doctrinal. Si se acuerdan, en la clasificación doctrinal, el arrendamiento, pues prácticamente la primera idea que nos viene a la cabeza es que es un contrato de tracto sucesivo o de ejecución escalonada. Entonces, cualquiera de ustedes junto conmigo celebramos un contrato de arrendamiento. Le voy a rentar a alguno de ustedes un departamento aquí cerca de Alevero. Es un contrato, como lo acabo de mencionar, de tracto sucesivo de ejecución escalonada. ¿Qué sucede si ambas partes, yo como arrendador y alguno de ustedes como arrendatario, de manera consciente y de manera consensuada, decimos, oye, vamos a darlo por terminado, bueno, a ti porque te sacaron del Alevero, y yo porque pues, no estaba muy a gusto contigo como arrendatario? Podemos celebrar un convenio para dar por terminado un contrato de arrendamiento que tenía un término previsto proyectado hacia el futuro. Es decir, no tenemos que esperarnos a la llegada del término extintivo de ese contrato, porque ambas partes en el mismo, es decir, eso es una idea trascendental a propósito es un acuerdo de voluntades al final del día, se están poniendo de acuerdo arrendador y arrendatario para dar por terminadas las obligaciones alusivas a dicho contrato antes de la llegada del término extintivo. ¿Sí? Entonces es un convenio extintivo a un contrato de arrendamiento, por eso mencionaba que son en esencia innominados. Lo mismo a partir de la otra subcategoría, es decir, convenio es el acuerdo de voluntades por el que se modifican derechos y obligaciones. Oye, este contrato de arrendamiento que tenemos celebrado, vamos a modificar algunas de las cuestiones porque no tenías derecho a utilizar la totalidad del inmueble y vamos a celebrar un convenio modificatorio para que ya prevea, y en el contrato a partir del convenio modificatorio prevea que el uso y goce del bien sea respecto de la totalidad. Entonces también pues es un convenio innominado respecto de un contrato de arrendamiento anterior. Esa es básicamente la cuestión netamente práctica de la categoría de convenio en sentido estricto. Aquí simplemente es, para terminar esta cápsula, recordarles que es importante tener la definición de contrato, de convenio en sentido amplio, un convenio en sentido estricto y de contrato. La definición legal, ¿sí? Ya hicimos algunas acotaciones estrictamente prácticas a la definición legal de contrato y a la de convenio, que es figura doctrinal, el convenio en sentido estricto. Y faltaría que ustedes, a partir de lo que lean, me puedan realizar ciertas críticas a estas definiciones. Lo que acabo de hacer es una cuestión netamente práctica de estas definiciones, pero quiero una postura crítica doctrinal, no tiene que ser de ustedes, para eso se van a remitir a la bibliografía del curso. Y como verán, lo que se irá abordando poco a poco no son lecturas muy extensas, ¿sí? O sea, mi idea no es sobresaturarlos,
con toda certeza tienen otras materias que son igual de importantes que esta, pero si van dejando las lecturas y no las van haciendo, se van a ir atrasando y pues va a ser imposible aprobar el curso. Entonces, lo que me gustaría reflexionar en la segunda sesión de Zoom a partir de esta primera cápsula es que ustedes me puedan mencionar críticas a la definición de convenio y contrato, críticas doctrinales, ¿sí? Y una definición doctrinal de contrato. Básicamente con eso cerraríamos el primer submódulo o el primer tema dentro del temario. Esta cápsula pues lleva más o menos media hora, pero porque hubo una introducción un poquito de lo que será la dinámica, que por supuesto que mencionaré el lunes, que será nuestra primera sesión, pero por supuesto que van a ser muchísimo más cortas. Es decir, yo no pretendo que estén que sobrepasen los 15 minutos. Son cápsulas muy concretas, muy prácticas, y bueno, espero que esta dinámica les sea útil. Ustedes están experimentando algo nuevo al igual que nosotros los profesores, entonces todo se puede ir perfeccionando. Entonces les agradezco la atención a estas cápsulas y las iré subiendo paulatinamente conforme avancemos en el curso.